Gracias, Carlos. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, bien. Bueno, yo, como se habrán dado cuenta a esta altura, es un libro gigante, ¿no? Es un libro que no es fácil comentar en pocas palabras, no es un libro que fácilmente uno encuentra qué es lo que quisiera decir, porque hay montones de cosas para decir. Yo no voy a tratar de comentar el libro entero, sería imposible, y tampoco voy a comentar más cercano a lo que capaz que hicieron Lucía y Fito, sobre la caracterización de la ciencia política en Uruguay, que capaz que es lo que podría tocarme más cercanamente como integrante de la Academia Uruguaya de Ciencia Política, pero como también saben, yo no soy ni fundadora de la ciencia política en Uruguay, ni tampoco formada en la ciencia política uruguaya. Yo me formé en mi lugar de pertenencia, de alguna manera, la ciencia política británica, por un camino un poco sinuoso que me llevó a la ciencia política eventualmente solo al nivel del doctorado. También me enfrenté con un dilema pocas horas antes de llegar acá a esta mesa, que era la siguiente. Mi lengua materna es el inglés, el libro está escrito en inglés, lo leí sin hacer ningún tipo de malabarismo traductivo porque me llega directamente, y las notas que tomé eran en inglés. Entonces, cuando finalmente terminé de dar la clase en el ciclo inicial y estaba pronta para traducir esto en una presentación, estaba muy tentada a decir, bueno, me voy a dar el lujo de hablar en mi lengua materna, sabiendo que todos van a entender algo y algunos van a entender todo. Pero después me arrepentí. Y dije, como coordinadora de la licenciatura, no puedo darme ese lujo sabiendo que una parte importante del público acá son estudiantes, y una parte de lo que yo quiero decir, o una de mis intenciones, uno de mis interlocutores con lo que quiero decir son nuestros estudiantes, sobre todo porque además de ser la coordinadora, soy con Ana Laura de Giorgi docente de la materia técnicas cualitativas de investigación. Entonces, mis comentarios sobre el libro se van a centrar en lo que para mí era lo más fascinante de este libro, que es la estrategia metodológica que Paulo va construyendo, armando. Es complejo, es diverso, fascinante, muy plural, ¿no? Ya han tenido algunas reacciones a ese, ¿no? ¿Cómo es posible comparar dos casos con enfoques metodológicos tan diferentes? Me parece que es absolutamente coherente con la pregunta de investigación que tiene y su objetivo, ¿no? Que es desmantelar exterioridades y encontrar relaciones entre las arenas de la subjetividad, el conocimiento y la política. Entonces, para mí, esta parte, esta dimensión del libro es lo que más me atrae y sobre el cual tengo cosas que quisiera compartir, sobre todo con Paulo y también con ustedes. Dentro de eso hay un componente que es un poco como the elephant in the room, es decir, el tema tabú. Como parte de su estrategia metodológica, Paulo realiza una autoetnografía y cuenta un episodio de abuso que es fundamental para la construcción de su estrategia metodológica. Es algo que yo sé, es un tema que no resulta cómoda para la ciencia política uruguaya, pero me parece que sería un error pasarlo por encima, hacer como un señalamiento de pasada, porque justamente creo que termina siendo un elemento absolutamente central del relato que él construye
en esta reflexión sobre la dinámica entre subjetividad política y conocimiento. Y en eso quisiera también comentar, Gerardo lo elogió por ser libre. Yo en este libro, yo por lo menos leí una lucha interna de Paulo. Ese episodio de abuso se refiere a él como lo que pasó con el padre de mis hermanos. No lo nombra como tal, le dificulta nombrarlo como tal, y me parece que es un ejercicio de, en realidad el libro es no intento porque intento no es la palabra porque lo lográs. Es un acto de ejercer una libertad que no le es fácil, ¿no? Quería señalarles esa diferencia con lo que dijo Gerardo, que parece que Paulo está equipado con todo ese, esa confianza de salir y decir lo que muchos callan, ¿no? Y creo que no, creo que es realmente fue un acto de coraje hacerlo y que no fue fácil para él. Y en ese sentido lo reconozco y lo aplaudo. Como ya se habló, en esa estrategia metodológica, Paulo usa la metáfora del termostato epistemológico para diferenciar entre diferentes momentos: el momento frío del análisis de la ciencia política autoritaria en Chile, que busca llegar a las mentes, no a los corazones, donde usa datos empíricos, cuantitativos, registros históricos, ¿no? Que son que existen, que se pueden consultar, que se pueden citar, etcétera. Pasa por el momento tibio del análisis del caso uruguayo para aterrizar en el momento hot, el momento caliente de la autoetnografía. No sé si estoy totalmente convencida con esa metáfora, tengo que decir. Tú mismo lo reconoces, ¿no? Que termina siendo un tanto lineal. Para mí también lo atractivo de este libro es que, aunque los momentos están claramente separados en diferentes capítulos, hay el momento, se van sumando uno a otro, y una cosa no puede ser caliente y frío a la vez, ¿no? Entonces, no sé si eso es la mejor metáfora. Hay otra metáfora que recorre el libro, que es el de la arquitectura, ¿no? Que vas construyendo, edificando este proyecto, que para mí me resuena mucho más con lo que es tu enfoque metodológico. Este manejo de diferentes métodos y de registros de análisis que podrían... No es arbitrario, primero decir, no es arbitrario, tampoco es como un caso de un politólogo relativamente joven, flexing his muscles, es decir, mostrando su poder, ¿no? Yo puedo hacer esto y también puedo hacer esto, y mirá que además puedo hacer esto, ¿no? El que voy a recorrer para mostrar mi talento. No es para nada así, que podría hacerlo en otras publicaciones, no tuyas. Las elecciones metodológicas que él hace son conscientes y son coherentes, por más diversas que son. Entonces, así como la construcción de una casa de verdad, no se puede hacer con solo ladrillos, sino precisa también de vigas, de puertas, de cemento, etc. Un proyecto como esto, que busca deconstruir una relación, la relación dinámica entre el conocimiento, la subjetividad, el poder y la política, requiere de diferentes componentes para terminar irguiéndose, como lo hace este libro, como un edificio estructuralmente sólido y estéticamente armonioso. Y uso esas palabras a propósito,
en varios momentos habla de la belleza, ¿no? Como un objeto del conocimiento, ¿no? Que me parece que también es algo que está muy lejos de lo que es el mainstream de la ciencia política. Entonces, hilando diferentes enfoques, él logra construir este edificio coherente, un edificio que no se caiga por ningún lado. Y cuando se llega al capítulo Hot, ¿no? Que no me acuerdo qué número es, el 4, y empieza la autoetnografía más bien en términos todavía muy centrados en su experiencia de los temas que han marcado los capítulos anteriores, la dictadura y la ciencia política, ¿sí? Hasta que llega a un momento que él plantea que hay algo que está faltando de este relato, que hay algo que es necesario poner dentro de esa construcción que está haciendo. Uno puede pensar, ¿era necesario relevar algo tan íntimo, ¿no? tan personal como un episodio de abuso? Él mismo en el libro, ¿no? Expresa las dudas que él tuvo, ¿no? Dice en una parte, dice: el riesgo de incendiarme en el fuego obsceno de la sobreexposición personal, o ser incendiado por el desprecio de otros por haber roto las reglas doradas de la ciencia, ¿sí? Está muy consciente del riesgo que está corriendo al plantear este tema. Además hace referencia a personas que lo aconsejan que no lo incluya, que directamente que sería mejor dejarlo afuera de un estudio de política comparada, etc. Pero él dice, y yo estoy absolutamente de acuerdo, que es una pieza ineludible para que él pueda explayar su manera de leer las dinámicas entre conocimiento y poder y su concepción de la política, del análisis político. No es un ejercicio, en ese sentido, el traer la subjetividad al libro no es un ejercicio estéril, un gesto de alusión, ¿no?, a la imposibilidad de una investigación objetiva, ¿no?, etcétera. Como lamentablemente encontramos demasiadas veces, ¿no?, donde al inicio de un artículo el investigador o la investigadora se sitúa dentro de lo que es su subjetividad, y después sigue el resto de la investigación como si eso fue, ya está, ya hice la parte de la subjetividad y ahora sigo con la investigación. No, si la subjetividad informa la investigación, entonces no puede ser un capítulo aparte. Y en ese sentido me parece que es realmente es un fue muy acertado cómo lo introduce en la narrativa, ¿no? Porque además lo que dice es que, y es verdad que es así, si en las secciones previas he delineado un tipo de arquitectura íntima de mi proyecto de investigación, lo que sigue abre las posibilidades de profundizar, de escarbar más en los cimientos de la casa de la política, de la ciencia política. Y remata: las subsiguientes páginas reescriben las anteriores. Es decir, este libro, si lo leemos, no podemos pasar por alto este elemento. Este elemento para mí, en esa metáfora, vendría a ser la piedra angular o la viga maestra de todo el resto. Yo les tengo que decir que yo este libro, y por esto te agradezco, me hizo algo más soportable
un viaje horrible de Montevideo a Miami en American. Recomiendo que jamás viajen en American en ese trayecto, que es imposible durante 9 horas dormir, y yo leí la mayor parte de esto. Y cuando llegué a ese punto, terminé el capítulo y antes de leer la conclusión, volví al inicio, ¿no? Porque realmente me sugirió, yo con esto tengo que volver a leer lo que viene antes. Entonces es un libro que realmente te da value for money, ¿no? Lo gastas, pero lo vas a querer leer y releer, dándole otra lectura con otra visión. También es importante para mí cómo discute el tema el episodio de abuso, porque no esencializa su experiencia de trauma, ni en términos de señalar un origen de después su cuestionamiento a todo lo otro, ni tampoco se posiciona como una víctima, sino que lo usa como un punto de partida para el desarrollo de un thought experiment, un experimento de pensar las complejidades inherentes al proceso de construcción colectiva de experiencias traumáticas. Y ahí cita a Angela Davis una cita que me parece muy importante para lo que voy a decir después, que dice que simplemente enfocando en el individuo sin reconocer las fuerzas estructurales que están en juego, como si el individuo fuera la aberración, inadvertidamente nos metemos en el proceso de reproducir la misma violencia que suponemos que estamos contestando. Esto es una idea muy compleja que yo no termino de tenerlo yo procesada, pero sin duda para mí es un ejemplo pero magistral de cómo la ciencia política se enriquece con la incorporación de la subjetividad, ¿sí? Yo creo que espero que la facultad encuentre los fondos para traducir esta obra al español, porque como sabemos en el grado es obligatorio que las lecturas sean en inglés. Entonces, en español. Wishful thinking, ¿no? Bueno, para mí fue un placer leer el libro. Me parece que realmente nos inspira, nos debe inspirar a los docentes del instituto a reflexionar críticamente sobre nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Ignorar de que la subjetividad y la política y el poder están todos mezclados en la producción de conocimiento, sería irresponsable de nuestras partes de no tener, por lo menos en alguna medida, una reflexión en este sentido. Te agradezco también, Paulo, por integrar el área de género, de política, género y diversidad, de enriquecerlo con tus aportes. Me parece que es de muy mal gusto presentar el libro y después subirte en un avión y irte 1 año y medio, cuando en realidad deberías estar acá para tratar de seguir algunas, ¿no?, discusiones más abiertas de todas las puntas que nos dejás. Pero bueno, como ya se dijo en esta mesa, estaremos esperando con muchas ganas tu vuelta y además esperando que desde la lejanía también sigamos el diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias, Niki. Bueno, Pablo, te toca unas palabras. ¿Escucháis? Yo tenía
unas notas y ahora me doy cuenta que mis palabras realmente sobran. Estoy tan contento, tan feliz. Bueno, para mí hoy es una noche de celebración, de escucha y de gratitud. Gracias Gerardo, Adolfo, Lucía, Niki, comentaristas de lujo y colegas que están en el libro de diferentes maneras. Gracias Carmen por ser habilitadora del pensamiento disruptivo. Espero que lo siga haciendo a pesar de ser decana. Parece más formal. Y más políticamente correcta. Bien, te viene bien, te viene bien. Y gracias Carlos. Y en su nombre un grupo maravilloso de estudiantes que me ayudaron a organizar este evento. Y gracias por la presencia hoy acá, de cada uno y cada una de ustedes. Realmente significa el mundo para mí. Yo creo que no hay educación sin generosidad. Y este lugar a mí me dio tanto, tanto. Es mi casa. Con sus disrupciones, con sus líos, el hecho de que una charla pueda ser interrumpida por unos segundos, quizá tenga que ver con cosas muy lindas de la Universidad de la República. Y hoy es un momento, para mí, cúlmine de un recorrido de muchos años de trabajo sobre este libro. Pequeña culminación, no una gran culminación, pequeña, donde profesores míos, pares, colegas, estudiantes, como si fuéramos eslabones de un tiempo colectivo y que construye esa contemporaneidad generosa. Y yo quiero decirles esto. Este es un libro del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Hay algo, mucho de la experiencia de pasar por la Universidad de la República y por esta casa, que le dio forma, sentido y la intención más profunda de este libro. Este libro no hubiera sido posible. No solamente porque los critico, sino por la formación que recibí acá. Una formación que trato de honrar todos los días. Este es un libro muy uruguayo, con un sabor a un cierto Montevideo que yo adoro y que lo asocio al Laurelar, a la Cinemateca, a los teatros, al movimiento estudiantil, a algún verso de Leo Maslía. También es un libro muy internacional, es verdad, y está escrito en inglés, pero de eso no quiero hablar hoy. Es un libro que hace lo posible por celebrar la reflexión y su capacidad transformadora en un tiempo que parece muy minada por derecha, por centro y por izquierda. Y por derecho. Y esa libertad en la crítica sí es algo que trato, no sé si de enseñar, porque no sé si eso se enseña, pero sí de provocar en el aula. Pero también trato de hacer ese trabajo conmigo mismo, porque los docentes fallamos. Es un libro que tiene un componente ideológico fuerte, y no va a sorprender a nadie, es un libro de izquierda. Dice neoliberalismo, por ejemplo. Muchas veces, neoliberalismo. A la vez que trata de no reducir el análisis a la ideología. Yo no creo que la ideología encorsete, en todo caso nuestro vínculo con lo ideológico nos puede encorsetar. Y me parece que la idea de
de que hay que pensar más allá de las anteojeras ideológicas, es en sí mismo un corset ideológico que lo más preocupante que tiene es que se autopiensa como la ausencia de corset o de anteojeras. Es decir, la noción de la ausencia de ideología en el análisis invisibiliza la ideología y limita, por tanto, la mirada, porque la ideología es inescapable, aunque la hagamos invisible. Algo similar ocurre con la cuestión de la objetividad científica. Y yo no tengo, por decirlo de una forma un tanto banal, yo no tengo drama con la objetividad. Lo que cuestiono, y esto conceptualmente me parece interesante, es la totalización de la objetividad. Es decir, el rechazo de plano de la subjetividad y de la ideología como criterio de separación entre la buena ciencia y la ciencia que no debe hacerse, o la mala ciencia. Esa totalización de la objetividad, de un posicionamiento epistemológico, conceptual, no solamente es precaria, sino que invisibiliza su propia precariedad y de ese modo ejerce poder. En ese sentido, la negación de la subjetividad, la negación de la ideología, trafican pasión, a veces ira, e ideología. Otro tema que transita en las páginas del libro, o un argumento, o una mirada, es la noción de que el conocimiento es un campo de batalla. Y después de todo ese recorrido de la noción de campo de batalla, termina en un lugar muy diferente, que es la noción de refugio, el conocimiento como un refugio. Y en estos tiempos en particular, me parece que proteger el espacio de la reflexión es un acto político y ético en el que me siento profundamente involucrado. Es un libro que celebra el pluralismo, incluso el pluralismo del Instituto de Ciencia Política. Hay algo que decía Nicky, que es cierto, que las temperaturas, que en el capítulo 5 llego a un lugar donde ese termostato colapsa, porque uno de los argumentos finales es que la propia estructura del libro tiene un problema que es muy teleológica, porque se va de lo frío, que supuestamente se le hacen los positivistas malos, los tibios, que son los que se animan un poquito, y los que hablamos de la subjetividad y de la ideología, entonces ahí está. Ese momento de revelación es también precario. Y yo no quiero andar tampoco quiero estar en una comunidad donde citemos, ayer les decía a colegas de otras tiendas, si estuviéramos todos citando Foucault, Marx y Lacan, yo estaríamos todos locos. O sea, en el capítulo final se llega al punto del rescate de ese momento frío, la necesidad de ese momento frío. Y esa teleología, digamos, también se muestra como precaria. Entonces es una celebración de todos esos momentos y por tanto de diferentes modos de trabajo. Y a mí me emocionó especialmente lo que dijo Lucía de sentirse visible. Eso es todos tenemos y todas tenemos que sentirnos visibles, ¿no? Y seguramente yo fallé muchas veces en hacer ese trabajo, porque nos pasa a todos y a todas. Este es un libro escrito por un estudiante. La mayoría del tiempo en que la escritura transcurrió, yo tenía la condición de estudiante. Y es un tributo a sus mayores, que yo quiero que sigan viviendo, no quiero ningún parricidio, lo tomo más como una conversación, que quizás sea menos dramático. Y en este sentido, claro, yo no reconozco el texto en algunas de las apreciaciones que hizo Adolfo. Pero de eso se trata, de que, y como también creo que Caetano lo decía con otras palabras,
habrá tantos libros como lectores. Y ahí también hay algo del orden de la libertad, una libertad que, como brillantemente planteó Nikki, es una libertad que es una lucha infinita, que creo que también en esos términos lo señala Angela Davis. Y qué extraordinario poder invitar a alguien que yo le tengo un cariño profundo como Adolfo, a que venga y me diga lo que piensa y lo que siente en relación al libro. Y que yo, bueno, pueda también decir estas palabras. ¿Qué escena más constructiva para incluir a nuestros queridos estudiantes y queridas estudiantes? Y creo que hay algo que es importante, que tiene que ver con esto, que en el terreno de la crítica nunca es personal. Paradojalmente, para alguien que trabaja tanto el tema de la subjetividad y del poder, cuando se procesó desde la subjetividad la cuestión del poder, es cuando podés tomar las críticas a un texto, como las críticas a un texto. En parte porque la tarea que tenemos entre manos es muy importante y nos trasciende. Decía, este libro lo escribí como un estudiante y yo no veo mejor tributo a los sabios de la tribu, digamos, que el cuestionamiento, que la separación empática, que la crítica. En este sentido, que les estudiantes hablen últimes significa mucho para mí. Tiene que ver con la apertura, con un sentido de futuro, con perder el control. No tengo idea de lo que van a decir. ¿Hay idea? No. Y celebro eso, me emociona profundamente eso. Y gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, más que nada para ir terminando, agradecerte que nos hayas hecho partícipe de esta jornada, de esto que es tan importante para vos, pero también es tan importante para nosotros. Y como bien decías, también agradecer a los comentaristas, a la decana, a esta casa de estudios. Y bueno, te dedicamos estas palabras que hicimos no solamente en estudiantes de ciencia política, sino de sociología, trabajo social, creo que hay un desarrollo. Y bueno, quien va a dar lectura también fue partícipe de tus clases y bueno, espero que le guste a todos y a todas. Quería agregar de filosofía. Sí, eso estaba pensando también. Es difícil escribir y hablar sobre alguien que hila tan fino en las palabras y el pensamiento crítico. Con timidez, por supuesto, nos propusimos expresar nuestros sentires para con Paulo. Como estudiantes, él fue una de esas personas que por sorpresa y excepcionalmente nos ha inspirado y nos incita a crear pensamiento, a investigar teorías prácticas radicales desde nuestro lugar en el mundo y en nuestros entramados de saber-poder. Situados allí, aprender a concebirnos como seres pensantes, por favor, que pueden y deben cultivarse y reflexionar como ejercicio permanente e imprescindible para habitar las realidades contemporáneas. Tarea nada sencilla, pero fundamental como estudiantes universitarios en Uruguay y América Latina. Su trabajo pedagógico con sus estudiantes entendemos que es en parte
motivarnos a esta creación de pensamiento autónomo y crítico, acto de rebeldía en sí mismo, si estimamos cuánto estamos disciplinados y entrenados en la reproducción de lo ya dicho, de lo conocido y del fetiche. Creemos que la labor de Paulo en esta casa, junto con otras colegas, ha sido dignificar el pensamiento crítico en estos tiempos tan complicados para el pensamiento divergente. En el mundo en el que vivimos, donde desde los lugares en que se ejerce el poder siempre se nos dice que o es blanco o es negro, sin lugar a matices, la insistencia de Paulo en sus clases nos ha aportado a abrirnos las puertas a imaginar que otras formas de pensar son posibles. El lugar de Paulo en esta casa ha sido de resistencia, de disrupción, resistencia al pensamiento único, a la opresión bajo cualquier forma en que ésta se exprese. Y queremos repetir, bajo cualquier forma en que ésta se exprese, hasta las más amigables e inocentes, hasta las de izquierda, voy a agregar. Es por eso que celebramos habernos cruzado alguna vez con Paulo en esta casa, en esta universidad, porque creemos que las ciencias sociales en general y la ciencia política en particular no son solo una serie de regresiones lineales, también implica adentrarnos en las subjetividades de nuestros sujetos o objetos de estudio, luchando contra la violencia epistemológica en la que muchas veces incurrimos cuando nos planteamos un problema de investigación. Darnos cuenta de estas violencias, evidenciarlas y asumirlas como propias a nuestra óptica. En ese sentido, Paulo, al igual que otras docentes en diferentes cursos, nos han incentivado a la crítica rigurosa de las violencias epistemológicas propias de cualquier proceso de producción de conocimiento y pensamiento, considerando que siempre hablamos desde nuestros lugares y puntos de vista, ciegos absolutamente hacia ciertas dimensiones de aquello que tomamos como lo real o lo verdadero. ¿Qué ciencia política puede ser una herramienta para el cambio? Necesitamos más y mejor ciencia política, más oferta académica que ejercite el pensamiento crítico, no solo en ciencias sociales, sino en toda nuestra Universidad de la República. En definitiva, ampliar los parámetros de lo diverso, expandir las posibilidades de divergencia en nuestros contextos y territorios de vida, desde el sur global, más diversidad diversa, sin dicotomizar nuestras variables y a fin de cuentas, sin dicotomizar nuestras vidas. Necesitamos ejercitarnos en capacidades imaginativas para pensar nuevos mundos posibles, nuevas formas de hacer y teorizar. Sus clases fueron en definitiva un motor a la imaginación crítica, detenida, que sostiene las contradicciones y no las anula fácilmente, que trabaja con lo complejo, una imaginación que transforma lo dado y a nosotros mismos. Otra forma de habitar la ciencia política es posible, otras narrativas que nos habiliten a pensar, criticar y empatizar con el pensamiento crítico, que no es más que una ciencia política comprometida con los desafíos y contradicciones con los que le toca enfrentarse. Creemos que es importante democratizar el acceso a la disciplina y a la excelencia académica. Paulo lo hizo. Esperamos que esta despedida sea solo un hasta pronto, ya que creemos en la importancia de su trabajo en la UDELAR, no solo por sus aportes a la disciplina, sino como ser un actor comprometido con la educación pública de nuestro país.